Nuestra ponente de hoy será doña Encarna Samitier, directora de 20 Minutos, y le va a presentar don Fernando de Yarza, presidente de su compañía editorial, Eneo. Fernando, la tribuna es suya. Señora presidenta del Congreso de los Diputados, señora presidenta de la Comunidad de Madrid, señora ministra de Sanidad, señora ministra de Agricultura, señor presidente de la Comunidad Autónoma de Aragón, secretarios de Estado, presidenta y vicepresidente Heraldo, señoras y señores, amigos todos, quiero en primer lugar agradecer al Fórum de la Nueva Comunicación y muy especialmente a su presidente, querido José Luis, y al patrocinador Vodafone la oportunidad que me han dado de estar hoy aquí presentando a Encarna Samitier. Como se pueden imaginar, la conferenciante de hoy es una persona muy especial para quien les habla, muy querida en lo personal y a la que admiro profundamente en lo profesional. Los jefes somos en general austeros en el elogio con nuestros más estrechos colaboradores y si resulta que además son competentes y leales, como lo es nuestra ponente, tenemos la tendencia natural de obsequiarles con cuantos proyectos y misiones imposibles pasan por nuestras manos. Por eso, mis primeras palabras de hoy quieren ser de agradecimiento a Encarna por estos 39 años donde te has dejado la piel por nosotros. Querida directora, muchas gracias por estar siempre ahí. Tuvo una vocación temprana para el periodismo, ya que con 15 años, en su colegio de su Barbastro natal, ya componía un periódico ciclostil con sus compañeros de clase. Le venía en la sangre, porque su abuelo materno, Manuel Samitier, creó un periódico en 1919 llamado Juventud. Su entorno era de abogados y pirineístas, lo que hoy se entendería como una afortunada mezcla de respeto por el medio ambiente, respeto a las leyes y compromiso por su tierra. Sus hermanas cuentan que desde niña le gustaba contar y que le contaran, lo que hace que escuche bien y narre bien. Tiene un notable pozo cultural y literario, con impronta de los clásicos antiguos y de los españoles, y como buena fronteriza también de los franceses. Practica un periodismo basado en los principios más puros de la profesión: ver y mirar, para entender, ordenar y contar. Un periodismo de contacto con la vida, con la gente. Esa clase de periodismo que sabe que la relación del periódico es, sobre todo, de empatía, más afectiva de lo que se suele suponer. Algo que, a pesar de la naturaleza distinta de Heraldo y 20 Minutos, comparten los dos diarios. Ambos son periódicos de cercanía, casi de intimidad. Encarna ha practicado con éxito lo que podría llamarse un periodismo cívico, incluidas campañas ciudadanas en donde los lectores se han visto adecuadamente reflejados y representados por un relato y un análisis que revela lo que llevan en su interior de una forma intuitiva o menos ordenada. Lo ha hecho en multitud de soportes, periódicos, revistas, tertulias de radio y televisión, y siempre siguiendo la máxima de ese gran maestro del periodismo que fue el admirado editor del Guardian, Peter Preston. Change never stops, but we will always need journalism. Entró en Heraldo como una becaria de tercer año de carrera en 1979. Y aún recuerdo como si fuera ayer, cuando yo era un colegial en pantalones cortos y el autobús me dejaba en la puerta del periódico, que también era la casa de mis abuelos. Entraba muchos días a ver a los de Comercial. Siempre sacaba algún jugoso soborno. Otras veces me deslizaba en la redacción, que me parecía un lugar mágico. Ahí conocí a la guapa, rodeada de esos señores feísimos con unas gafas imposibles que no decían más que palabrotas y no paraban de fumar. Pero no fue su belleza, sino su enorme talento, la que le llevó por todos los escalones de la casa. Primero en archivo, luego en cultura, sociedad, redactora jefe y finalmente ser nombrada en el año 2000 subdirectora de opinión, que incluye, junto con el director Miquel Iturbe, la responsabilidad de los editoriales, es decir, la firma corporativa, la auténtica esencia de nuestros valores y de nuestros principios. No lo tuvo fácil y fue todo por méritos propios, pero estaba en el lugar apropiado. Desde Eneo vemos con naturalidad la igualdad de mujeres y hombres, tanto en salarios como en carreras profesionales. Tenemos la convicción de que es parte fundamental de nuestro éxito, ya que desde hace 80 años todas las presidentas, todas de Heraldo, han sido mujeres. En 1939 mi bisabuela quedó viuda y en esos años durísimos se puso al frente del periódico. El dictador le impuso hasta 4 directores. Y como no pudieron con ella, le aplicaron una multa de 500.000 pesetas de los años 40, que a valor actual sería una barbaridad. Con el apoyo de sus hijas, mi abuela y su hermana, y también de mi abuelo, consiguieron salir adelante. 50 años más tarde,
mi tía, Pilar de Yarza, se convertía en la primera mujer en presidir los periódicos españoles. Es para nosotros como una Catherine Graham aragonesa. Por eso es normal que Heraldo, hoy convertido en Eneo, tenga la única directora de un medio de información de ámbito nacional. Me van a permitir, como editor de prensa de quinta generación, que reflexione brevemente sobre la situación actual del sector. Y les empiezo por reconocer que los medios de comunicación en España no hemos estado acertados en los últimos tiempos. El panorama mediático nacional no responde a un esquema ordenado, responsable y acorde con las exigencias que nos demanda el futuro. Es cierto que hemos vivido, que estamos viviendo, un terremoto, un cambio de época súbito e inesperado que no vimos llegar y que tuvo la capacidad de mezclar con enorme velocidad una durísima crisis económica de naturaleza transversal con una reconversión del sector hacia un escenario de digitalización ignoto y lleno de incertidumbres. Pero todo esto que los cuento ya lo saben. Incluso les puede sonar excusa. Una excusa en la que nos hemos refugiado para justificar nuestra propia impotencia. El primer error fue no darnos cuenta lo que se nos venía encima. El segundo, todavía más grave, fue pensar que desde nuestra sólida atalaya veríamos cómo se agitaba el mar sin sufrir un solo rasguño. Sufrimos el más dramático de los males, el pecado de la soberbia. Sin reparar en la gravedad de los hechos, nos limitamos a recortar gastos, especialmente de personal, sin reconvertirnos ni en tiempo ni en forma. Y peor aún, como editores, no nos agrupamos para buscar soluciones comunes, consensuadas. Continuamos muy alejados los unos de los otros, no ya en operaciones corporativas, obligadas cuando un mercado cae al 50%, sino en las más elementales como industriales o tecnológicas, entendiendo que la competencia debería haberse centrado únicamente en el punto de venta. Así, divididos, tratamos de encarar nuestra reacción ante la caída de los ingresos, hablando de la posibilidad de incorporar el pago a las ediciones digitales. Nuevamente, no nos pusimos de acuerdo. Dejamos el mercado en plena desnudez sin atender, como se ha hecho en buena parte de Europa, algo que he descubierto y sufrido como presidente de los editores europeos. La unión nos hubiera permitido luchar y negociar en clave de igualdad con los grandes gigantes digitales y especialmente con los gobiernos e instituciones que deben regular un ecosistema adecuado que aliente la libertad de prensa. ¿Qué hemos hecho en Eneo estos últimos años? Pues nuestro grupo, nacido a finales del siglo XIX, decidió hace una década iniciar una expansión de su actividad más allá de Aragón. Empezamos, sin olvidar nuestro compromiso con nuestra tierra, con una inversión estratégica en Vocento. Como accionistas relevantes, nos incorporamos a su accionariado, a su consejo de administración y pusimos de manifiesto nuestra vocación de permanencia en este importante grupo editor. Casi al mismo tiempo y de forma simultánea lanzamos dos iniciativas que han resultado decisivas. La primera de ellas es Factoría de Contenidos, la productora audiovisual convertida en la actualidad en número 1 a nivel nacional por horas entregadas, que suministra programación a cadenas autonómicas y de ámbito nacional y es pionera en entornos digitales. La segunda es Iberus, consultora tecnológica con más de 800 ingenieros, que se ha convertido por derecho propio en una referencia en el mercado español, con crecimientos sostenidos en doble dígito y que consolida sus primeros hitos de expansión internacional. En unos años donde nuestro sector ha sufrido una tormenta perfecta, ambos proyectos nos han permitido duplicar nuestro volumen de negocio. Y algo mucho más importante y de lo que nos sentimos profundamente orgullosos, multiplicar por 6 nuestro equipo humano, que cuenta ya con más de 1.800 trabajadores de alta cualificación, con estabilidad laboral, salarios dignos y un ratio de mujeres muy superior a la media. Hay más. Hace 2 años reforzamos el área de medios con la compra al grupo noruego Schibsted de la cabecera que nos congrega hoy aquí, 20 minutos. Cada mañana, de lunes a viernes, ponemos en la calle más de 300.000 ejemplares físicos, siendo líderes indiscutibles en Madrid y Barcelona. Su audiencia digital supera los 11 millones de usuarios únicos y 15 si contamos sites, siendo la segunda web de noticias a nivel mundial, en castellano. También, y tras no materializarse la compra del diario económico 5 días, adquirimos y relanzamos la web de Empresa y Finanzas La Información, que en tan solo 12 meses se ha convertido en referencia obligada en el mundo económico especializado. Una actividad tan intensa en poco tiempo, aunque prudente y meditada, pero incesante, dispara los rumores. Se nos ha vinculado con diversas operaciones en el sector que son imaginarias y se nos han adjudicado tutelas y padrinazgos que son radicalmente falsos. Detrás de Eneo solo hay, y no es poco, la determinación y el compromiso vital de unos accionistas, de unos editores con mayúsculas, Pilar y Fernando de Yarza.
Ellos, con el apoyo de Ibercaja, unos directivos perfectamente alineados con el proyecto y un grupo extraordinario de colaboradores que son el alma de esta compañía, configuramos un equipo fantástico. Con humildad, esfuerzo y trabajo, junto a unas cuentas saneadas, hemos llegado hasta aquí, dispuestos a jugar el papel activo en la consolidación que seguro asistimos en los próximos años, quizá meses, con la credencial de haber desarrollado un modelo viable y sólido de negocios que se retroalimentan financiera y estratégicamente. Y todo ello siendo fieles a nuestro lema fundacional, esa impronta que llevamos marcada y que nos acompaña en cuantos proyectos abordamos, como el de Encarna en 20 minutos. Y que no es otra que nuestra independencia editorial, que, por cierto, no es sinónimo de neutralidad. No deben confundirse los términos. Desde nuestra cuna aragonesa, Eneo no es ni quiere ser neutral en defensa de nuestra Constitución y de nuestra monarquía parlamentaria magníficamente representada por sus majestades don Felipe y doña Leticia, que nos han dado las mayores cotas de bienestar y justicia social en nuestra historia. Ni somos neutrales en defensa de las víctimas, tanto del terrorismo como de esa lacra que es la violencia machista, ni con el derecho de todos los ciudadanos a unos servicios públicos de calidad, especialmente sanidad y educación, y a un trabajo y una vivienda digna. Y como decía en 1895 el primer editorial de Heraldo, piedra angular de Eneo, publicado hace 123 años y que sigue plenamente vigente, no somos neutrales en la defensa de la unidad de España, nuestro país, del que nos sentimos profundamente orgullosos. Un país diverso y plural, pero solidario entre sus gentes. Vivimos unos tiempos en que conviene proclamar este compromiso de manera clara, rotunda, sin dudas y sin reservas. Nuestra exigencia es diaria y manifiesta. Buscamos crear espacios editoriales asentados en la defensa de los valores democráticos y, por descontado, en la libertad de prensa e información, que por fortuna son valores constitucionales en España. Principios que, abiertamente practicados, contribuyen a crear una sociedad más culta, más libre y más formada, capaz de asumir los retos que enfrenta. Y como a quien han venido a escuchar no es a mí, sino a la directora de 20 minutos, aquí que incluyo y les dejo sin más dilación con este lujo de periodista que es Encarna Samitier. Buenos días, señora presidenta de la Comunidad de Madrid, señoras ministras, autoridades, amigos, amigas. Muchas gracias por su asistencia. Muchas gracias al Foro de la Nueva Comunicación y a su patrocinador. Y gracias, por supuesto, a Fernando de Yarza, presidente de Eneo. Gracias, Fernando, por tu generosa presentación y por todas esas misiones imposibles que acaban convirtiéndose en posibles porque hay un gran equipo que las hace posibles y porque tenemos el apoyo de un gran grupo. Si tengo la oportunidad de estar aquí esta mañana en un día además tan especial para este escenario, para este hotel y para toda la gente que lo ha hecho vivir, y si estoy compartiendo con ustedes unas reflexiones sobre el periodismo en tiempos de ruido, pero también de esperanza, es en buena medida porque ese colegial, Fernando de Yarza, se incorporó a la tarea familiar, a la tarea editora familiar, y lo hizo tan de lleno que se ha convertido en el presidente de los editores europeos y de una compañía que, con Heraldo de Aragón como alma mater, engloba a Diario El Alto Aragón, a Radio Huesca, a lainformación.com, a 20 minutos y a la comercializadora Blumeria, así como a una potente división audiovisual, Factoría y Chip, otra tecnológica, Iberus, y una cuarta área industrial dedicada a la impresión y a la distribución. Es una evolución empresarial impactante, pero no es sorprendente. La vocación transformadora, la innovación tecnológica y el servicio a la sociedad enlazan los comienzos del grupo en el siglo XIX con este siglo XXI. En esa redacción a la que llegué, a la que me veía entrar Fernando, había mucho humo, había restos de plomo mientras pasábamos al offset y había mucho ruido, el de los teletipos, los teléfonos, las máquinas de escribir. Hoy las redacciones son silenciosas, demasiado silenciosas para mi gusto, aunque hay otro tipo de ruido al que me referiré luego,
No hay humo, eso es una ventaja también para mí, que fui muy fumadora. Y la velocidad con la que las noticias se cuelgan en la web es vertiginosa. Pero la esencia de la profesión, la obligación de contar noticias contrastadas y veraces, esa no ha cambiado. Como ha dicho Fernando de Yarza, con un toque de humor que nos ayuda en los peores momentos y alegra los mejores, en esa década de los 80 eran los inicios, justamente inicios, había muy pocas mujeres en esa redacción. Éramos 2 y éramos las chicas, en un ambiente en el que todavía era una rareza y que verdaderamente era muy diferente al de hoy, por muchas cosas. Hoy el panorama ha cambiado sustancialmente. Las mujeres tienen cada vez más presencia, aunque es deseable que sea todavía mayor, también en puestos de responsabilidad. Heraldo ha tenido tradicionalmente presidentas. Hoy nos acompaña Pilar de Yarza, todo un referente para mí. Y varias de las directivas de Eneo son en este momento mujeres. En concreto, 20 Minutos, el diario que tengo la responsabilidad y el honor de dirigir, tiene entre sus características diferenciales la de contar con una audiencia mayoritariamente femenina, un dato excelente para un diario generalista como el nuestro, lo que nos impulsa y me impulsa personalmente en el compromiso con la causa de la igualdad y con la necesidad de visibilizar los problemas, avances y aspiraciones de las mujeres. Un periódico, decía Matthew Arnold en la Inglaterra acostumbrada a vibrar con los seriales de Dickens, se define por contar historias con un objetivo. Y así debe ser. Los medios no solo reflejamos la realidad, tenemos el deber y la capacidad de cooperar en su transformación para hacerla mejor, lo cual empieza precisamente por practicar la información veraz y el análisis ponderado, que es lo principal, aunque no sea su única tarea. Así ha sucedido y sucede en el Grupo Eneo, comprometido con los intereses de su audiencia en los asuntos más variados, desde la consolidación de los valores democráticos a la lucha contra la violencia contra las mujeres, contra la lacra del terrorismo y el apoyo a sus víctimas, pasando por la defensa del estado del bienestar y de reclamaciones cívicas, ese periodismo cívico que tanto nos gusta practicar, en ámbitos tan diversos como el patrimonio, el medio ambiente, la igualdad o las infraestructuras. Este compromiso es un gran rasgo diferencial de un grupo cuyos medios han conocido todas las técnicas de impresión y de edición posibles, que entró en 1995 en la era digital y que en una fecha tan simbólica como 2000 abrió una nueva etapa que ha llevado a su implantación nacional, lo cual era un paso lógico dentro de un ADN abierto a España, a Europa y al mundo, y a un crecimiento que le ha convertido en el 7º grupo de comunicación y en un actor muy relevante en el escenario de los medios. Seguramente todas las generaciones de editores de Eneo, hoy nos acompaña también aquí Fernando de Yarza Monpeón, compartan las palabras del editor del New York Times a principios de este siglo. Si el público desea información transmitida directamente a sus mentes, decía en 2002, crearemos una edición para el córtex cerebral. Es una hipérbole, pero es una hipérbole que expresa perfectamente la pasión por lo que la filósofa Adela Cortina llama periodismo imprescindible, el que potencia una sociedad libre y abierta. Atravesar 3 siglos con plena dedicación al oficio de editar y al deber de informar brinda la perspectiva y la fortaleza necesarias para superar la oleada de crisis que han aquejado al sector de los medios y para hacerlo sin miedo a afrontar nuevos proyectos como el de 20 Minutos y muy recientemente el del diario económico digital lainformación.com. Me compete hoy, y lo voy a hacer con mucho gusto, referirme especialmente a 20 Minutos, el diario que se convirtió en 2016 en la gran apuesta nacional de Eneo. Un medio de audiencia masiva, especialmente joven y urbana, social y cercano, entretenido y riguroso. Un diario al que quieren los lectores porque se hace querer. Comprobarlo ha sido uno de los mayores acicates y una de las partes más gratificantes de mi nueva responsabilidad.
porque quienes lo hacen y lo llevan hasta donde está su público, redacción, publicidad, marketing, distribución, ponen oficio y corazón en su tarea. Por eso contamos con el apoyo fiel de los lectores en un momento de fragmentación de las audiencias, de enorme competencia, de agotamiento del modelo tradicional del negocio y de una desafección hacia la labor vital de los medios contra la que, pueden creerme, luchamos sin descanso y con autocrítica. Un medio que en su edición impresa se entrega en mano. Nos gusta decir que somos un gran kiosco abierto y que hace ya tiempo superó el cierto estigma que rodeó a los gratuitos en sus inicios. Con la expansión de Internet como información de libre acceso, creemos que la distinción relevante hoy debe hacerse entre la prensa que ofrece credibilidad y calidad y la que no puede o no está interesada en hacerlo. Como corresponde a un nacido en los umbrales de 2000, 20 Minutos es un millennial que pone cada día en más de 3.000 puntos de distribución 300.000 ejemplares en sus ediciones de Madrid, donde somos líderes absolutos, Barcelona, Valencia, Sevilla, Málaga, Córdoba y Granada. Estas cifras lo sitúan como el diario generalista de mayor difusión en España, según la OJD. Y no nos producen vértigo. Al contrario, nos emplazan a responder cada día a los lectores con una información viva, pegada a la actualidad y con una personalidad propia e inconfundible. Como saben, 20 Minutos es a la vez un diario digital de referencia en España, con casi 11 millones de lectores cada mes. Igualmente destacable es su liderazgo en las zonas de habla hispana, ser el segundo diario digital en México, el tercero en Argentina y Colombia, y el número 1 en Chile, nos sitúa como segunda web más leída en español en el mundo. Según los estudios del sector, nuestro diario es también uno de los medios digitales más valorados a la hora de consultar por sus noticias fiables, por sus análisis comprensibles y equilibrados de los asuntos complejos y sus opiniones sólidas. A ello sumamos un valor añadido y nada banal, del que también estamos muy orgullosos, su estilo desenfadado y abierto en los espacios de entretenimiento, muy apreciados por los lectores. Son puntos fuertes, muy fuertes, que explican la atención y el proyecto del grupo para que el diario se consolide como referencia y siga creciendo sobre bases sólidas y por la fidelidad de sus lectores. Son puntos también básicos en la encrucijada actual, en la que la labor del periodismo es despejar el caos que propicia una cantidad de información nunca vista hasta ahora. Más información, lo sabemos hace ya tiempo, es una gran oportunidad, pero no es sinónimo de mejor información. Todos podemos ser emisores y receptores a la vez, lo que ensancha el horizonte y atrae a más voces, pero eso no garantiza la veracidad. Las redacciones, como decía al principio, son más silenciosas que antes, demasiado silenciosas a veces, sin las campanillas de los teletipos, ni el timbre de los teléfonos de mesa, ni el teclear de las máquinas de escribir. Pero el enorme caudal de información que fluye hace a veces un ruido ensordecedor. Es un ruido que no percibe el oído, pero que atruena en el cerebro. Ese caudaloso río lleva a la vez tesoros y troncos podridos en forma de falsas noticias, más difíciles de combatir que antes por la tecnología cada vez más sofisticada con la que se difunden y por el anonimato que propicia la red. Las redes, lo sabemos también, han generado un nuevo escenario lleno de ventajas y de riesgos. Las noticias son anunciadas en directo por una alarma y luego son difundidas una y otra vez hasta el infinito, se trate de unas elecciones decisivas o de Operación Triunfo. El papel de intermediación de los profesionales de la comunicación, como sucede con el de los políticos electos, se ha puesto en entredicho. Es fundamental que defendamos y que mejoremos ese papel, que no bajemos los brazos ni cedamos el terreno a intereses no relacionados con la información. 2017 ha sido el año en el que hemos podido comprobar que los ataques cibernéticos buscaban influir en los resultados del Brexit o en el 1 de octubre. Terminales rusas
interesadas en el cuanto peor mejor para la democracia, trabajaron por la ruptura con la Unión y boicotearon a la candidata Clinton. No es casualidad que Trump prefiera dirigirse directamente a los estadounidenses, ni tampoco que muchos de ellos vuelvan los ojos a los medios capaces de generar informaciones críticas. Hoy, como siempre, y quizá un poco más que siempre, sigue siendo irrefutable que sin periodismo no hay democracia. Los profesionales de la información ya no solo peleamos por conseguir la información veraz que tantas veces el poder querría que no se conociera. La batalla se libra ahora contra la posverdad, es decir, contra la distorsión deliberada de una realidad que manipula creencias y emociones con el fin de influir en la opinión pública y en actitudes sociales. Es la intoxicación de siempre, pero llega envuelta en la amable y aparentemente inocua vía de las redes sociales. A la búsqueda de las 5 Cs del periodismo, como dice Iñaki Gabilondo, y me gusta mucho citar, conocer, comprender, comprobar, contrastar y contar, se unen hoy otras reglas. La pirámide invertida, nuestra querida pirámide invertida, que agrupa la información relevante al inicio de la noticia, convive con el rombo informativo, que responde al carácter ilimitado y cambiante de la red en el tiempo y en el espacio, y a su asombrosa capacidad de generar una conversación acabada e interminable. Lo analógico y lo digital se han fusionado. En las redacciones del siglo XXI, en concreto en la de 20 minutos, se han integrado con toda naturalidad las nuevas figuras derivadas de este espacio conectado y enlazado permanentemente. Son los buscadores, los analistas de audiencias, los posicionadores de noticias, los expertos en redes, los que luchan con los algoritmos, y también los periodistas de distribución, llamados así porque dan juego a los nuevos interlocutores que también sienten que ellos son los medios. Y son los medios, pero solo en buena medida, no en toda la medida. Los profesionales somos los responsables últimos de que la web sea espacio de velocidad, de inmediatez, de vida, de participación, de volumen, pero también de rigor y de profundidad. Debemos conseguirlo. Es importante para todos que lo logremos. Debemos entenderlo como una cuestión de salud social. Se trata de evitar lo que el sociólogo Bauman llamaba el efecto túnel, una de las grandes paradojas de las redes. Han sido concebidas para comunicar, pero pueden acabar generando fenómenos de aislamiento. Bauman decía, me pueden llevar más la contraria en una conversación de ascensor que si estoy solo con los que me dicen me gustan en mi muro de Facebook, aunque luego también están los odiadores. Pero es verdad que la obsesión por coleccionar me gustas o por ver refrendada la opinión propia deja campo libre a los odiadores o a quienes no ven más allá de su propio túnel mental, con el consiguiente empobrecimiento de la calidad democrática. En estos territorios de las nuevas funciones, necesidades, oportunidades y riesgos, 20 minutos se beneficia del entorno estratégico avanzado que le proporciona Eneo. Evitar el efecto túnel, garantizar la pluralidad es uno de los principios editoriales básicos de Eneo, que impregna la labor de todos sus medios. La pluralidad entendida como garantía de la libertad informativa y la defensa de la diversidad de opiniones, cuya presencia nos comprometemos a recoger sin perjuicio de los criterios que forman la línea editorial del grupo. Por supuesto, y como ha dicho Fernando de Yarza en su intervención, Eneo, y por eso 20 minutos, es independiente, pero no neutral en la defensa de los principios democráticos, de las libertades y del Estado de Derecho, así como de los derechos humanos recogidos en las declaraciones internacionales, con especial atención a los que amparan a los menores y a las víctimas de violencia, persecución o discriminación de cualquier tipo. Estos principios llevan naturalmente a buscar la veracidad, la imparcialidad, el rigor, la precisión y la ecuanimidad. Ejercer el deber de informar sobre ellos busca proporcionar a la sociedad datos para formarse criterios propios y fomenta el debate sobre los asuntos de interés general. Abre espacios a la crítica y a la denuncia, pero también pone de manifiesto las mejoras conseguidas por quienes trabajan por el progreso de la sociedad. Esto, me pueden decir ustedes, y tendrán razón, es teoría, y cualquiera podría defenderla, ¿quién no?
Pero no solo es teoría. Se trata, sobre todo, de una convicción que aspira a ser llevada a la práctica. Y tampoco se queda en eso. Quien les habla, según aprendió en la estimable escuela de periodismo que era y es Heraldo de Aragón, se impone a aplicar estos principios cada mañana y cada tarde, para que suenen de forma permanente como música de fondo para la letra que desde 20 minutos se imprime a diario o se escribe sin pausa en la pantalla. En la novela Miguel Strogoff, Julio Verne hace que los dos corresponsales de la historia, uno francés y otro inglés, se peleen en un rincón perdido de Siberia por el uso del telégrafo en la oficina de telégrafos recóndita a la que han conseguido llegar. Ambos quieren transmitir su crónica y llegar a tiempo al cierre de la edición de su periódico. Pero uno de ellos, claro, supongo que como Verne era francés, será el inglés, uno de ellos transmite interminables versículos de la Biblia para impedir que el otro colega llegue a tiempo para enviar su texto al diario. La obsesión por contar lo que pasa, por hacerlo rápido, por hacerlo lo antes posible y por hacerlo mejor que nadie, está en la esencia del periodismo. Julio Verne era un gran visionario, pero alguien señalaba con acierto que sobre todo era un gran lector de periódicos. Hoy seguramente los estaría leyendo en todos los formatos, también en digital, porque es el mismo periodismo. Y eso, ser un gran lector de periódicos, le permitía estar al tanto de los avances y de la ciencia y le permitía, por eso, soñar y dibujar un mundo mejor. En esa redacción en la que comencé mi ejercicio y que se convirtió casi enseguida en mi casa, se encontraban periodistas, y a mí me asombraba eso, que habían cubierto en 1930 el juicio por la sublevación de Jaca. Eran periodistas que prácticamente habían llegado a Heraldo de Aragón poco después de que el regeneracionista, que ya entonces, Joaquín Costa, enviara sus artículos de opinión al diario. Ellos, como tanta gente después, como nosotros ahora, eran eslabones de la cadena que nos ha traído hasta aquí, superando dificultades, guerras, crisis, lo contaba Fernando, hasta ese largo septenio en el que el diario fue intervenido durante la última dictadura. En todos esos momentos, y también en los buenos, la vocación de editar y de informar, sirviendo a lectores y anunciantes y a la sociedad en general, han sido el impulso que nos han traído hasta aquí y que nos llevan hacia el futuro, instante a instante, en el empeño de ofrecer información veraz y de servicio. Termino. 20 minutos tiene un compromiso firmemente asumido con el progreso de España, con su Estado de Derecho y con la Constitución, siempre en el camino esforzado y fascinante de ese ideal irrenunciable que es Europa. Pueden tomarlo como una promesa. Muchas gracias. Muchas gracias. Javier Fernández Arribas, de Atalayar, le pregunta qué objetivos se marca Encarna Samitier para este año 2018 y si Enneo puede ser un ejemplo de que el periodismo no partidista es posible. Sí, nuestros objetivos, yo en broma decía, cuando me preguntaban ¿qué objetivos te marcas? Cuando llegué, yo decía no romper nada, lo primero, eso era 2017. Los objetivos que nos marcamos es seguir dando esa información cercana y de calidad que hace que tengamos esos lectores fieles a los que prácticamente, antes de entrar, creo que era Ángel Gabilondo que me decía, es como la radio. Tú en el estudio de radio puedes ver a cada oyente. Bueno, pues nosotros sentimos que vemos a cada lector. Queremos mantener, el objetivo es mantener la información cercana y plural. Por supuesto, queremos crecer, nos importa el volumen, nos importa que haya más tráfico y luchamos por conseguirlo, pero no solo por eso, sino por mantener
la fidelidad de los lectores y hacerlo sobre la base de una lealtad, porque damos un periodismo riguroso y cercano. Amparo Valencia le pregunta qué grado de complementariedad, de sinergias y de convivencia está habiendo entre 20 minutos y lainformación.com, que preside nuestra amiga Marisa Navas, que está allí. Pues mira, está viendo lo que podemos, queremos que haya mucho, lo que pasa que puedo decirlo, puedo contar, Dani, puedo contar una intimidad, porque nos cruzamos por los ascensores, porque ambos estábamos iniciando dos proyectos, yo incorporándome a un proyecto tan potente como el del 20 minutos, y Dani, Fernando y su equipo poniéndolo en marcha. Entonces sí, intentamos que haya toda la comunicación posible, estamos haciendo, guiados por la gente de transformación digital que sabe mucho, estamos haciendo intercambios con esa jerga de los sites y de palabras que no puedo repetir ahora aquí, pero intentamos sí, convivir y compartir todo lo posible. A mí me gusta decir que Neo tiene un estilo muy coral y que realmente es verdad que somos un equipo y que al final, bueno, nos las ingeniamos para que tengamos lo mejor, ¿no? Hacemos mezclas buenas, hacemos buenos mestizajes. Pero al final son competidores. No somos exactamente competidores, tenemos públicos no del todo diferentes, pero en parte diferentes. En cualquier caso, no es una competición directa. A mí me gusta decir, bueno, yo me he inventado esto de que el 20 minutos es muy especial porque no compite con nadie, somos tan personales, pero es verdad, tenemos características muy... Cuando le pedimos voy a contar un secreto. Cuando le pedimos la entrevista al presidente de gobierno, claro, nosotros nos daba miedo que nos dijera, es que se van a enfadar, no sé, todos, pero yo me acuerdo, no sé, yo le dije, es que no competimos exactamente con nadie, porque somos únicos. Y es así. No todo el mundo puede decir eso. Arturo San Cristóbal, ¿cómo han evolucionado los ingresos publicitarios de 20 minutos desde la compra por Neo, tanto en las ediciones impresas como en las online? Mira, te puedo decir, no voy a entrar en detalles. Lo que sí puedo decir es que lo que me ha llamado mucho la atención al llegar a 20 minutos es la potencia que tiene los ingresos publicitarios en un periódico impreso, porque eso realmente, tanto Fernando como yo hemos nombrado y no se le oculta a nadie que estamos en una época de complicación, complicada para el sector. Bueno, puedo decir que tenemos un buen nivel de ingresos publicitarios. También te digo, José Luis, y a la persona que ha hecho la pregunta, que intento no estar al milímetro del tráfico de las audiencias, de Comscore, del último euro de publicidad, porque estoy muy concentrada en lo que es mi parte, digamos, que también incluye la otra. Pero bueno, te puedo decir que está saneado, que progresa adecuadamente, y en cuanto a la publicidad en Internet, es verdad que todos los medios digitales nos encontramos, o sea, toda la parte digital de los medios, porque yo digo, vale, somos un periódico, somos el mismo, nos encontramos con que es otro mundo, no es lo mismo exactamente que pasaba antes, que era la publicidad se traducía inmediatamente, bueno, ahora en un ingreso publicitario directo. En Internet hay unas nuevas normas. Entonces, bueno, ahí estamos explorando, la gente que sabe y nosotros apoyando todo lo que podemos, ahí estamos explorando. Antonio Samaniego dice, ¿qué está suponiendo la transposición a 20 minutos del llamado estilo del Heraldo de Aragón? ¿No está resultando demasiado doloroso para los empleados anteriores? ¿Ha dejado heridas todavía no curadas el hecho de que usted sustituyera a Arsenio Escolar, el director fundador del periódico, cuyo cese muchos lo han atribuido a presiones políticas procedentes fundamentalmente de una parte del PSOE, en concreto de doña Susana Díez, que habría pedido el cese de Arsenio
por haberse decantado presuntamente por Pedro Sánchez? Bueno, esta la compartiremos, pero bien. A ver, primero, claro, primero espero que... a mí no me compete decir si hay heridas o no. El otro día leía una frase muy curiosa, decía, uno no puede decir yo soy poeta, te tienen que decir es usted poeta. O sea, espero, ahora sí que puedo esperar que desde luego no haya generado heridas. Es verdad que un relevo profesional, este es un relevo profesional al frente de un periódico, yo he vivido varios como redactora en el Heraldo de Aragón. Un relevo en la dirección es un momento especialmente difícil en la vida de un periódico, y de cualquier organización, pero de un periódico que es un equipo que tiene... Entonces, yo puedo hablar por mí. Yo llegué con mucha ilusión, creo que tengo un equipo, que me encontré un equipo estupendo, he intentado implantar el modelo, no implantar, yo les dije, yo vengo a adaptarme a vosotros y al periódico, no a que vosotros, que sería efectivamente un absurdo, os adaptéis a mí. Creo que mi impresión es que avanzamos adecuadamente, creo que hay un ambiente cordial. Yo he notado cordialidad, el propio relevo se mantuvo en un ambiente de respeto y la impronta de Neo, yo creo que la impronta de Neo es que te voy a decir, creo que es maravillosa porque es una impronta de pluralidad, de ecuanimidad, de rigor y sobre todo de cercanía, de querer mucho a la gente. Ha dicho Fernando que el 20 Minutos y el Heraldo tenían en común eso, que la gente por la calle, en el Heraldo te paraba, oye, ¿qué has dicho esto? Que no, que tal. En el 20 Minutos, cuando ya la gente te va conociendo, te lo dicen, te hablan de su problema. En cuanto a las presiones, desde luego, no las hubo y no sé si, Fernando, ¿quieres añadir algo? No, a mí la verdad es que me hace gracia que algunos, no es por el caso de Arsenio, pero algunos directores de periódicos que han salido de sus medios achaquen a oscuras conspiraciones su salida. Digo, pues igual, si ven que les han caído las ventas un 40%, se podían haber planteado que igual los han cesado por eso, ¿no? En el caso de Arsenio, era un periodo de 15 años. La verdad es que la labor que hizo pues, fue muy importante. Acabamos bien y, como dice Encarna, esos procesos nunca son fáciles. Pero también quiero recordar que cuando Neo compra 20 Minutos estaba abocado al cierre y que es gracias al esfuerzo de los trabajadores y que Heraldo, hoy convertido en Neo, aportó medios materiales, económicos y humanos, pues que el proyecto pudo volver a despegar. Y en cualquier caso, como editor, me parece casi un insulto porque la esencia propia del editor es que nadie te impone nada, que se diga que nadie impuso ese cese. Fue una decisión soberana de un consejo de administración basada en criterios empresariales y creyendo abrir una nueva etapa. ¿Hay alguna pregunta más que viene para usted? Si quiere, las vamos salteando con las de Encarna. En concreto, Dolores Narváez dice que Neo está liderando la operación Radar, en la que participan 19 grupos editoriales españoles, liderados económica y tecnológicamente por Google, dentro de su proyecto DNI, de Noticias Digitales Interactivas, y Dolores le pide a ambos que hagan referencia a lo que va a significar este proyecto y qué supone. El proyecto Radar yo te lo voy a dejar a ti, voy a pasar palabra, porque... Bueno, pues la verdad es que Google, que es como una cuñada o un cuñado que te empiezas llevando mal, la verdad es que fuimos descubriendo que al final pues podíamos colaborar, ¿no? Y la verdad es que hay veces que los grupos medianos tenemos la dificultad de abordar proyectos e inversiones tecnológicas de gran calado individualmente, ¿no? Entonces, entendimos que era una buena fórmula federarnos y agruparnos esa serie de periódicos medianos al amparo de este proyecto, que es el Digital News Initiative que lanza Google, que estamos encantados, que todos los que formamos el proyecto estamos muy satisfechos y que además queremos replicar la fórmula en otros proyectos. O sea que altamente satisfactorio. Esto de dormir con el enemigo, pues hay veces que cuesta, porque alguien que te ha fastidiado 5 generaciones de un negocio, pues cogerle cariño cuesta, ¿no? Pero realmente, poco a poco, pues nos vamos entendiendo. Sí, en la línea que dice Fernando, claro, hay que estar donde están todas las vías y todas las maneras por las que circulan las noticias. Entonces, y se trata de sacar, efectivamente, de convertirlo en oportunidad.
Maite Antona, de Servimedia, dice: trabajar en periodismo y conciliación laboral son términos antagónicos. Y Marta Pastor, la directora de Ellas Pueden, de Radio Nacional, dice: usted es un caso excepcional y aislado. Es la primera mujer que ha llegado a ser directora de un diario nacional. ¿Cómo concienciar desde el periodismo que no podemos seguir viviendo en esta excepcionalidad, en esta anomalía que impide que el talento de las mujeres llegue a las direcciones de los medios o de cualquier otro sector? Pues seguramente ambas preguntas están un poco relacionadas. La primera decía, ¿es antagónico llevar un trabajo que tiene un horario imposible o que no tiene directamente horario, que, bueno, que casi yo en broma decía, me voy a mi primera casa, que prácticamente era la redacción. Bueno, y mis propios hijos, cuando eran chiquitines, veían que había un atentado, que había una noticia, y me abrían la puerta y me llamaban al ascensor para que me fuera a... Sí, o sea, ellos decían, esta se va. Mi hijo hizo una redacción en el colegio y dijo: mi madre es muy simpática, es rubia, llega muy tarde a casa por la noche. Y yo me quedé, o sea, yo vi que era una descripción y añadía: lleva gafas. Entonces dije, menos mal, porque claro, él me veía así, que yo salía a unas horas imposibles. O sea, ya en serio, es muy difícil, es completamente difícil. Seguramente el hecho de que durante muchos años, ahora cada vez menos, la carga de tener una familia, de tener hijos, de criarlos, haya recaído sobre las mujeres, ha sido un elemento que, lo que dice Marta, que ha ayudado a que no haya mujeres en esos puestos de dirección. Pero yo añadiría que también hay un elemento ambiente, hay un elemento cultural. Yo no voy a hablar por mí, voy a hablar en general. Es verdad que en mi caso concreto siempre he notado el apoyo de la empresa en ese sentido, y bueno, ahora ya como tengo el pescado vendido lo puedo decir, porque ya no me pueden cargar más misiones imposibles. Entonces, pero es verdad que a mí me dicen, cuando yo estaba teniendo a mis hijos, eran muy pequeños, y fui jefa de local, fui redactora jefa y estaba con niños muy pequeños, o sea, no hubo allí ningún problema. Pero es verdad que hemos notado, compañeras mías y yo, que hay una barrera cultural, ambiental, social, existe, y eso, y ahora, claro, ¿cómo acabar con ella? Pues, a ver, pues siendo muy militantes en ese sentido, pues hablando y mostrando también. A mí, por ejemplo, se lo decía Marta Santos en su programa, es verdad que es importante que haya referentes, porque se pierde el tabú. Yo leía que cuando Hillary Clinton fue candidata, todos los defectos de Hillary Clinton eran únicos y superlativos, porque nadie había visto otro candidato a presidente con defectos. En cambio, todos los hombres presidentes, ya la gente estaba acostumbrada, todos conocían a hombres presidentes que habían tenido muchos defectos. Entonces, yo creo que hay que hacer un poco de esa expresión, de hacer pedagogía, de generar referentes. No hay que cansarse, sí. Sara Fernández le pregunta: ustedes editan 20 minutos en Cataluña, donde son líderes dentro de los periódicos gratuitos. ¿Cómo se las arreglan para sobrevivir en medio del procés, para no perder lectores? Han tenido que suavizar la defensa de la unidad de España, un principio que siempre ha caracterizado al Heraldo de Aragón, y un hecho que ha distinguido al periódico, según el propio don Fernando ha dicho en su presentación. Pues voy a poder decir eso de que me alegra que me hagan. Es una pregunta muy interesante. Es porque no hemos tenido que cambiar nada en absoluto. Es verdad que el estilo de Heraldo, de Neo, de 20 minutos, de todos los medios del grupo, es el estilo de no ir contra nadie. Es decir, nosotros somos muy proactivos en la defensa de los principios en los que creemos y defendemos, pero no es un estilo agrio de ellos, nosotros, de excluir. Entonces, en Cataluña tengo que decir primero
que hay una redacción muy profesional, como en el resto de las ediciones, pero claro, concretamente en Cataluña yo entro el 27 de septiembre, hacemos el relevo con Arsenio en la redacción y yo pensé, anda, el 1 de octubre es el... pero no volví a fumar, no volví a fumar. Bueno, el 1 de octubre era el referéndum. Y entonces, claro, yo no conocía ni siquiera personalmente a la gente de la redacción de Barcelona. Hablé con ellos por teléfono, me encontré con gente totalmente profesional, sensata, que conocía el terreno. Y entonces, lo que nosotros llamamos el estilo Heraldo, Eneo, que es de todos los grupos, que es el de poder contarlo todo sin herir, sin renunciar a nuestros principios, pero sin herir. Eso es lo que estamos haciendo. No hemos tenido un problema y no hemos dado... Es que además sería... A ver, antes se pilla a un mentiroso que a un cojo. No tendría sentido. Lo que hacemos habitualmente, lo que hacemos es cambiar portada, pero por el interés informativo. Quiero decir, si el Barça... Hay veces que el Barça está en la portada de Barcelona y el Madrid, a no ser que pierda... El Barça no está en la portada, pero bueno, hacemos... Pero no hemos renunciado a nada y eso es algo de lo que me siento especialmente orgullosa, no por mí, sino porque eso lo ha hecho el equipo que estaba allí. Y es muy alentador. Miguel Ángel Noceda, del diario El País, dice: ¿cuándo se van a poner de acuerdo los medios para cobrar por sus versiones digitales? ¿Qué opina sobre ello? Antonio González le pregunta en relación con esto: ¿el acuerdo con Google va a dar al traste con la pretensión de los periódicos online de cobrar por sus contenidos? Vamos a ver, Fernando ha hablado antes, durante su intervención, de esa dificultad de que los editores se pongan, de que los medios nos pongamos de acuerdo. En lo que yo sé, no hay ahora un proyecto a corto plazo para imponer medios de pago. Es verdad que sí que se está pensando, la gente que discurre y que, pues en transformación digital, a los que hacía referencia antes, sí que están discurriendo maneras de que nuestra audiencia, las audiencias, que son audiencias fieles, que valoran lo que les damos, que pagan por plataformas como Netflix o que van al kiosco y han estado acostumbrados o que pagan por un partido de fútbol. Bueno, estamos pensando y discurriendo cómo convencer a esas audiencias o a una mínima parte de ellas, claro, nosotros que tenemos esas cantidades abrumadoras de las que hablábamos Fernando y yo en nuestra intervención, con que consigas convencer a un poquito, pues podríamos conseguir, como se dice ahora, monetizar de una manera interesante. Ahora, que yo sepa, José Luis, no hay un proyecto a corto plazo ahora en este sentido. Ahora, discurrir todo el rato, pensar sin parar. Antonio Mayor, del Grupo Social de la ONCE, le pregunta qué compromiso tiene 20 minutos con la visibilización de la evolución de las personas con discapacidad, de la evolución social. Pues intentamos tener, ya lo he dicho, tenemos una impronta en el grupo y en el 20 minutos por esa capacidad, por esa personalidad de periódico cercano, popular, social. Tenemos un compromiso claro. O sea, yo en el tiempo que llevo hemos hecho bastantes artículos sobre barreras, sobre personas, en concreto eran madres que tenían problemas para cuidar a niños con discapacidad. Hablamos constantemente, bueno, ahora veo en esta mesa a tanta gente y en concreto a responsables del Ministerio con los que tenemos línea directa, y además aprovecho para agradecérselo, porque a mí también me gusta decir que el 20 minutos es un vehículo muy ideal porque llega a mucha gente, es muy adecuado para lanzar esos mensajes sociales y, desde luego, aquí lo puedo decir con toda rotundidad y con mucha felicidad. Tenemos el total compromiso. Además, si me permites, José Luis, que esté tranquilo porque el presidente de Eneo tiene una hija discapacitada afiliada a la ONCE con un 90% de pérdida de visión, y entonces va a ser para mí un compromiso vital. Muchas gracias. Manolo Garrido, de Conversaciones, dice: 20 minutos es el que sobrevive de los gratuitos. ¿Ve factible un 20 minutos solo en digital?
También Alicia Sánchez le pregunta cómo se mide el éxito y la audiencia de un periódico gratuito, como 20 minutos, y cómo se diseña y se desarrolla su distribución física. Sí, no, yo en este momento, vamos, factible en la vida es todo, Manolo, pero no sé dónde está Manolo Garrido. Ahí. Pero, a ver, yo lo que a mí me encanta, sinceramente, me encanta que el 20 minutos sea impreso y sea digital. Es una maravilla. Mucha gente nos dice, a ver, qué bien que seáis todavía, bueno, todavía como tantos otros periódicos, qué bien que estéis en papel. Primero, porque hay muchos sitios de España donde todavía existe la brecha digital, aunque nos parezca que hay más móviles en el mundo que personas. Y segundo, porque seguimos teniendo, como os decía al principio, mucha publicidad. Bueno, yo creo, me gusta mucho el papel y me gusta mucho lo digital. Creo que van a convivir porque, sobre todo lo que decía Fernando, una vez que sobrevive al tsunami que se lleva a los gratuitos, que es salvado en el sentido empresarial, ahora tiene un buen recorrido que deberíamos, desde luego, impulsar y consolidar. La otra pregunta, claro, la distribución. Bueno, pues nosotros, claro, el hecho de que el periódico se entregue en mano no quiere decir que tenga bula o que puedas decir, bueno, es que es una audiencia cautiva. O sea, no, eso que para los que cuando nosotros decíamos, no, los de pago nos compran, no, este es un periódico que tiene los controles de que se entrega realmente, de que se entrega, lo cogen las personas. A mí me explicaba la gente magnífica de distribución que no es que nosotros, que no se hace ni un signo de te voy a empujar, no. En ese gran kiosco abierto, nuestros distribuidores, que además ocupan muy respetuosamente el espacio urbano, porque dejan residuos cero, la gente lo coge y lo lee. Ya hay un control extraordinario. Y la distribución, bueno, pues la distribución es que eso tendría que venir aquí Héctor un día, que Héctor está aquí y ahí está Héctor. Tendría que subir Héctor aquí y contarlo. Cuando llegué el primer día, agradecí mucho a Héctor que me contó cómo se hacía la distribución, porque claro, es el mapa de España y es tan complicado como perfectamente niquelado hecho. Estamos a la hora en esos 3.000 puestos con un parte de incidencias a primerísima hora y afortunadamente con un gran equipo que lo hace muy bien y con muchos acuerdos, en cada ayuntamiento. Con permiso, presidente. Dolores Lemos le pregunta qué planes tiene ahora en NEO para su desarrollo corporativo y la consolidación del modelo de expansión geográfica y multimedia que ustedes han impulsado con la compra o después de la compra de 20 minutos. Le pregunta si va a seguir en NEO, en el capital de Vocento, y con qué propósito, y qué otras operaciones, además de la compra de la mayor imprenta digital que han hecho ustedes recientemente, se propone hacer y qué pasó con su propósito de adquirir Prisa, que todavía son posibles y necesarias operaciones de concertación de grupos editoriales. Todo eso en una sola pregunta. Bueno, pues en primer lugar, NEO en términos individuales quiere seguir consolidando las líneas que antes he dibujado, especialmente pues, la línea de 20 minutos, la de línea audiovisual y la tecnológica. Nuestra apuesta por Vocento, a diferencia de lo que se ha dicho, es de largo plazo y estratégica. Estamos trabajando duro para estabilizar esa gobernanza tan complicada que ha tenido una empresa apasionante como es Vocento y queremos desde ahí ayudar a impulsar una concentración. Yo siempre digo que por qué no acabar fusionando Prisa con Vocento con NEO. O sea, que ahora los competidores son otros. Quiero recordar que el 85% de la publicidad digital la controlan las plataformas y operaciones que antes serían impensables, pues ahora tienen todo el sentido del mundo. Pues la operación Prisa que tanto se nos adjudicó, pues hubo conversaciones como las ha habido estos años en el sector,
pero yo confío que los grupos españoles, otros grupos regionales potentes que hay por ahí, Prensa Ibérica, que los veo por aquí, seamos capaces de sumar fuerzas, porque creo que en este entorno el tamaño es fundamental y si no nos unimos lo tenemos muy mal. O sea, que usted está dispuesto. Yo estoy decidido. Ah, qué bien. Usa usted muy bien el lenguaje, ¿eh? Para no ser periodista, ¿verdad? Pero bueno, tiene mucho de ello. Sí, yo no te diría que no es periodista. Se le ha pegado mucho. La última pregunta para la directora de 20 minutos. Hace Tomás Delgado. ¿Qué peso tiene la opinión en 20 minutos? ¿Qué significa el fichaje de un periodista prestigioso, Carmelo Encinas, como jefe de opinión de 20 minutos? Pues tiene mucho peso. Primero voy a empezar por el final. El fichaje de Carmelo Encinas significa un refuerzo para el equipo y significa conformar el equipo con el que yo creo que tenía Fer en la cabeza, me parece, ¿no, Fernando? Tenía un equipo en el que confluíamos. Bueno, pues venía una periodista veterana de la casa y la llegada de Carmelo supone la veteranía y también la fuerza, el impulso, toda la capacidad de opinión, de trascender a la opinión pública, la veteranía y también el lujo que es trabajar con Carmelo, porque se trabaja muy bien en equipo con él. Él me dijo, ¿puedo decir una cosa que me dijo? El primer día me dijo, soy muy confortable, y lo es muy cómodo, porque me encantó, porque es muy leal. Eso es una declaración de amor, ¿eh? De amor profesional, no tengas duda, desde luego. Y eso es muy importante. Eso le da peso a la opinión, que la opinión, por otro lado, era la gran apuesta de Neo cuando entran y compran 20 minutos. Es el hecho diferencial, dar la opinión. En el Heraldo siempre hemos dicho información veraz con análisis ponderado. La opinión siempre en el grupo y siempre en todo periodista o periodismo que se precie, siempre tiene, ahora dicen periodismo de datos. Hombre, claro, toda la vida ha habido periodismo de datos y hay que opinar sobre los datos, no sobre no sé, como sobre un magma. Entonces, el periodismo de opinión tiene mucha importancia en esta nueva etapa. Siempre lo que decimos, un análisis ponderado, ecuánime y basado en datos, y la figura de Carmelo es fundamental. Y si me dejas, José Luis, yo quiero aprovechar para agradecerle a Carmelo no que asumiera el reto de 20 minutos, que eso era lo fácil, sino que cuando yo le contaba mis locuras y le hablaba de nuestro proyecto, confiara en nosotros y nos ayudara como nos ha ayudado. Muchas gracias, Carmelo. Ya sabe usted, don Fernando, que a pesar de que ha venido 2 veces a presentar a directores del grupo, no ha cumplido todavía con la cuota que le corresponde como editor de Neo y como presidente de la Asociación Europea de Medios. En nombre de Vodafone, nuestro patrocinador, y de Nueva Economía Forum, muchas gracias a doña Encarna Samitier y a don Fernando de Yarza por sus intervenciones. Gracias por su presencia a las señoras ministras de Agricultura y de Sanidad y a las autoridades que han estado durante gran parte del acto. Muchas gracias especialmente al presidente de Aragón por habernos acompañado hoy y quiero finalizar en nombre de nuestra organización, como he comenzado, agradeciendo al personal y a la dirección del Hotel Ritz que nos hayan acogido durante casi 20 años en 2000 actos y queremos decirles vuelvan pronto, les echamos de menos.